Muy buenas tardes, estamos en La Voz del Pitique en el 88.1 de la frecuencia modulada. Estamos iniciando la séptima sala, tu programa de cine, esta emisión de jueves 5 de diciembre del 2019. Soy Samuel Paz, estoy aquí con mi buen amigo Jorge Gamboa. Vamos a hablar acerca de, vamos a iniciar una especie de retrospectiva de la década en el cine, ¿no, Jorge? Porque ya pues, está a punto de acabarse el 2019. Bastante que platicar. Jorge, como siempre, gracias por unirte a este espacio y buenas tardes. Buenas tardes y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Así es, bueno, pues entremos directamente al tema. Ya se va a acabar el 2019, tenemos toda la década para analizar y platicar acerca de lo que nos ha ofrecido el cine en general. Y bueno, sugerías iniciar con esta perspectiva, Jorge, que me pareció bastante interesante. Algunos actores que ya son casi institución en Hollywood, por ejemplo, que nacieron y se hicieron en esta década de los 2010, ¿no? Sí, así es. Como en todos, la historia de Hollywood, obviamente, hay sangre nueva, ¿no? Hollywood se renueva a través de nuevos actores, nuevas actrices que aparecen en pantalla. A veces hay actores que permanecen y trabajan por muchas décadas y otros que parecían que iban a durar y eventualmente terminaron más bien en el fondo de la escena, ¿no? Entonces, aquí en el 2010, en la década de los 2010, no es la excepción. Hay muchos ejemplos de actores sobresalientes que se forjaron desde el principio de la década y solamente siguieron despuntando. Hablemos de algunos casos positivos, ¿no? De actores que todavía están aquí, ¿no? O sea, que empezaron en los 2010 y todavía están muy vigentes, ¿no? Muy vigentes aún. Un caso vigente, muy fresco para mí siempre es Ryan Gosling, que empezó muy bien la década con Mi triste San Valentín, Blue Valentine, Drive, El lugar más allá de los pinos, y siguió y todavía, ¿no? Recientemente pues tuvo la oportunidad de aparecer en Blade Runner, ¿no? Cierto. Pero eso es, por ejemplo, Ryan Gosling. Pienso en toda la ola de actores ingleses como Tom Hardy, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch. Cierto. Esos actores pues que vinieron, que ya habían estado trabajando desde antes, pero Hollywood creo que coyunturalmente les tocó un buen momento para despegar, ¿no? Entonces creo que esos actores son de entre los más socorridos, ¿no? Cualquier actor que haya trabajado en algo de Marvel también, pues, sí, obviamente tuvo mucha oportunidad, buen ¿no? currículum, ¿no? Sí. Pero sí, fíjate, Jorge, tienes esta razón. Acabas de mencionar a bastantes actores que como que uno no dimensiona, no se da cuenta que se han hecho en esta última década, ¿no? Uh-huh. Bien lo dices, por ejemplo, Ryan Gosling, que fue el primer ejemplo que dijiste, pues yo lo tengo como que ha estado aquí siempre, ¿no? Porque obviamente Ryan Gosling actúa desde pequeño, Uh-huh. desde niño y todo, pero realmente su carrera sólida de cine es en estos últimos 10 años, ¿no? Es cierto. No tiene ninguna película realmente de impacto previa al 2009, más o menos, ¿no? No tiene nada. Tiene estas películas independientes. Sí. No, donde se volvió como una estrella independiente, como la de Hal Nelson y Larcy and the Real Girl, ¿no? Cierto. Que fueron ya al final de la década, sí. Y pues más que nada actuaba como casi de manera secundaria, ¿no? Por lo menos la primera mitad de los 2000. Sí. Pero ya, bueno, estaba el ejemplo de Notebook, ¿no? El cuaderno. Sí. Pero ahí es cuando todavía estaba como en un veremos si solo es un actor de películas románticas. Todavía no se definía su perfil. Estatus, ¿no? Su perfil, exacto. Sí. Y ya vimos que tiene un perfil mucho más profundo que ese, ¿no? Sí, da mucho más Ryan Gosling para eso, por supuesto. De mucho, sí, y pues Gosling tiene, como dices, buen rato, pero sí despuntó, como sucedió también con Benedict Cumberbatch, por ejemplo, que es un actor que a mí se me olvida que sale en Atonement, ¿no? En Expiación, en el 2007. Wow, yo no lo recordaba, ¿cierto? Sale brevemente y de entonces, pero no es un actor que identifiques mucho con esa década hasta ya que empieza a salir en Sherlock, ¿no? Y ¿La serie de Sherlock empezó en el 2010? Creo que sí fue el 2010, ¿no? que coincidentemente es donde empieza a despuntar. De hecho, una buena película, de una película subvalorada para mí, sí, de esta década fue el espía que vino del frío. Ajá. Spy Who Came from the Cold, ¿no? No, perdón, no es esa. Es la de la película esta de espionajes con Tinker Tailor Soldier Spy. Sí. El hombre que sabía, el espía que sabía demasiado. El espía que sabía demasiado le español. pusieron, Ajá. sí, me confundí con otra novela de Le Carre. Sí.
En esa película hay toda una selección de esos actores ingleses que predominaron en Hollywood. Sale Cumberbatch, sale Tom Hardy, sale Mark Strong, sale Sam Hines, sale Colin Firth, o sea, salen todos esos actores y Gary Oldman ni se diga. Gary Oldman, claro, que ya es una institución. Ya es una institución, pero son esos actores como casi la selección de actores que iban a salir todo el rato, ¿no? Cierto, sí. Y en cuanto a actrices, también hubo muchos despuntes, ¿no? Podríamos decir que, por ejemplo, tendríamos que ver dónde marcamos más o menos la línea, ¿no? Pero por ejemplo, yo recuerdo, una de las grandes actrices de ahorita es Emma Stone, por ejemplo. Sí. Que pues yo creo que todos la recordamos por primera vez en Superbad, ¿no? Sí. Que fue en el 2007. Sí. Que ya fue más o menos al final de la primera década de los 2000. ¿Qué otra, por ejemplo? Bueno, Emma Stone empezó con Superbad, luego salió en The House Bunny, que es del 2008, creo. Tuvo sus papeles como de secundarios. Zombieland, la primera de Zombieland. Zombieland, también es de la 2008, ¿no? 2009. 2009, casi, o sea, ahí está el punto. Entre eso y ECA, que creo que ECA es del 10, ahí es donde despegó ya completamente Emma Stone y no se ha soltado. Sí, y bueno, y sus primeras películas la fueron solidificando, pero eran películas no serias, ¿no? Por así decirle. Sí. Ya después como que agarró ese caché de actriz seria, ¿no? Con pues otras películas que ha protagonizado. Obviamente ganó el Oscar por La La Land, ¿no? Sí, y coincidentemente ella y Ryan Gosling creo que son la pareja cinematográfica. No sé si creo que es la más constante, ¿no? Porque hicieron 3 películas en la década donde eran pareja. Gangster Squad. Gangster Squad fue la segunda, la primera fue Loco y Estúpido Amor. Sí, es cierto, esa no la he visto, fíjate. Es muy buena, me gusta mucho esa película. De hecho, esa fue la primera, el 2011, Gangster Squad del 2013 y La La Land en 2006, entonces como que cubrieron los 3 segmentos de la década, ¿no? El principio, el medio y el fin, ¿no? Cierto. Entonces, sí, Emma Stone definitivamente uno de los grandes historias de éxito y desarrollo, ¿no? en Hollywood. Qué interesante verlo desde esta perspectiva, Jorge, porque nos damos cuenta que el Hollywood de ahorita pues está forjado en esta última década, ¿no? En más o menos los últimos 15 años, más o menos, porque pues como bien lo estabas diciendo ahorita, como bien mencionamos ciertos actores que se han hecho en estos últimos 10, 12, 13 años, 15 años, son los que predominan, ¿no? Son los actores top, ¿no? Sí. Obviamente están todavía los que estaban desde antes. Por ejemplo, yo siempre digo, obviamente todavía tenemos a Robert De Niro, todavía tenemos a Al Pacino, todavía tenemos a estos grandes actores, ¿no? Gary Oldman, etcétera. Pero yo creo que ya los nuevos actores que van a tomar estos papeles de actores icónicos de instituciones son los que ya se están, entre comillas, haciendo viejos, ¿no? Como por ejemplo Leonardo DiCaprio. Sí. Ya ellos van a ser esos recordados de esa manera. Van a ser la próxima generación de actores, de grandes actores. De grandes actores icónicos. Sí. DiCaprio, Brad Pitt. Brad Pitt, claro. Sí, que pues, creo que nadie se lo hubiera esperado en su momento en los 90. Sí, exacto. Pero es la verdad, tienen esa capacidad, ¿no? Ellos también camaleónica. Y es interesante cómo se ha movido la carrera de Leonardo DiCaprio, por ejemplo, más en esta última década donde, bueno, cada vez más, ¿no? Desde el 2000 para acá, yo creo, cada vez más siento que los actores dejan de ser la estrella de la película, ¿no? Y es más la propiedad, ¿no? Es más el superhéroe, la marca, el remake, es más la propiedad intelectual o la temática de la película la que se convierte como en la estrella. Y el actor es meramente un vehículo, ¿no? No es Tobey Maguire, no es Andrew Garfield, es Spider-Man, ¿no? Más que nunca ese modelo reina en el entretenimiento y en Hollywood. Y vemos a Leonardo DiCaprio, que es un caso atípico completamente, ¿no? Sí. Leonardo DiCaprio llena salas, pone personas en las butacas, la gente se interesa por sus películas y vemos toda su filmografía en los últimos 10, 15 años. Son películas que no tienen nada que ver con lo que clasificamos como popular o llamativo, ¿no? Sí. Obviamente sí es popular, sí es llamativo, sí nos llama la atención. Obviamente platicamos en su momento, Jorge, de Eras una vez en Hollywood y Lobo de Wall Street. Muchas de sus Django, películas, ¿no? Sí. Django Unchained, sus colaboraciones con grandes directores, Inception. Pero bueno, Leonardo DiCaprio no hace este tipo de películas de superhéroes. Sí, de franquicia. De franquicia, ¿no? No va a salir en una de las nuevas secuelas de Rápido y Furioso ni nada por el estilo, ¿no? Y yo creo que hay que aplaudirle eso, ¿no? Él se ha sabido mover
Muy bien. aparte de toda esta corriente, de todo este trend, y ha triunfado más que nunca, ¿no? Creo que en el caso de DiCaprio lo que sucede es de que es muy bueno para seleccionar proyectos. Tiene un excelente sexto sentido. Sabe con quién colaborar también. Ha demostrado la capacidad de actoral como para llamar la atención de estos directores colaboradores muy buenos. Y la gente le llama atención, pues, DiCaprio por su viejo appeal, ¿no? Sí, De estrella de cine de los 90s. El llamativo que tiene de inherente, ¿no? Inherente, pues ya está este legado que tiene previo, pero combinado con la temática y con la película determinada que hace, las temáticas llaman la atención también, pues no nomás son películas de... Sí, por supuesto. De nomás de 2 horas de ver a la distancia, ¿no? Yo creo que me pongo a pensar en todas las películas de Leonardo DiCaprio de este momento hacia atrás, hasta el 2000. Y yo creo que la película de Leonardo DiCaprio, que la única que ha pasado más o menos desapercibida, creo yo, o que no generó tanta expectativa, fue yo creo que El Gran Gatsby. Que obviamente es una gran producción y obviamente fue una película popular, pero como que esa fue la única que siento que no generó tanto como siempre generan las películas de... No estoy hablando de dinero, no necesariamente, sino que opiniones, anticipación, etcétera. Fue una adaptación justa de una gran novela y él quedó muy bien en el papel, pero sí está achicada comparada con las otras. Las otras son películas que quedan más grandes porque son ideas más grandes, grandemente ejecutadas, ¿no? Claro. O sea, desde Inception en adelante, creo que el Gran Gatsby sí tiene ambiciones, pero esas ambiciones son más moderadas en cuanto a ideas y conceptos que se manejan comparado a lo que quieren Nolan, Tarantino y Scorsese, ¿no? Sí, Entonces, parece que Leonardo DiCaprio tiene un checklist, ¿no? De los grandes directores para trabajar con todos, ¿no? Trabajar con Quentin Tarantino, ha trabajado con Steven Spielberg, ha trabajado con Christopher Nolan, con Scorsese, Danny Boyle, ha trabajado con Clint Eastwood, ha trabajado Cameron. con James Cameron, sí, o sea, ¿quién falta, no? ¿Quién falta? Ha trabajado con todos los grandes. Sí. No sé, le falta David Lynch o algo así para cubrir, ¿no? Ese otro extremo, ¿no? Ese otro aspecto. Ya se va con el underground institucional con Lynch y Werner Herzog, sí, ¿no? Exactamente. No, sí, es interesante. Pues DiCaprio es un gran ejemplo de eso. Y fíjate que es un concepto interesante que manejas de los que se van a volver institucional luego. Pero me remito a otra idea que se me hace interesante. ¿Qué actores surgieron ya a finales de esta década que todavía vamos a verlos crecer todavía más en los 2020s, ¿no? Pienso en el caso de Adam Driver, por ejemplo. Un actor que creo que Adam Driver casi vino de la nada. Del 2012-2013 cuando sale con los Coen, tiene un cameo en Inside Llewyn Davis y no me acuerdo qué otra película salió alrededor de esos tiempos. Y ahí estaba, ¿no? Salía en televisión y ya progresivamente ha estado saliendo en más y mejores proyectos. Sí, es toda una promesa. Sí. Me gusta esta pregunta que haces, Jorge. Vamos a quedarnos con ella, vamos a ir a una rola. Tenemos una canción que aquí nos propusiste, es de Vince Guaraldi, el trío Vince Guaraldi, que se llama Linus and Lucy. ¿De dónde es esta canción? Esta canción es el tema principal por antonomasia, es el tema principal de Charlie Brown y sale en el especial navideño. Vamos con ella, regresamos en la séptima sala. Estamos Jorge Gamboa y un servidor, Samuel Paz, aquí en La Voz del Pitico 88.1. No le cambien.
La voz del Piti, 88.1 FM, una voz ciudadana. Son las 4:22. Continuamos con más aquí en la séptima sala a través de La Voz del Pitic en el 88.1 de la frecuencia modulada. Estamos platicando de cine, televisión y todo lo que hay entre medio, empezando una especie de retrospectiva de lo que nos ha ofrecido la década, porque ya estamos pues a días de terminar el año 2019. Estoy con Jorge Gamboa, yo soy Samuel Paz. Y mencionabas, Jorge, acerca de algunos actores que todavía les queda camino por recorrer, que hemos visto crecer recientemente, ¿no? Sí. Mencionabas a Adam Driver, ¿no? Que pues su aspecto es como muy poco convencional, ¿no? Sí. Y lo hemos visto, pues, no nomás moverse en películas independientes y en papeles así, pues, un poco más serios o dramáticos, sino que también, pues, es el villano principal de una de las franquicias más grandes de la historia, que es Star Wars, ¿no? Que está a punto de terminar, al menos esta historia, en un par de semanas, ¿no? Una semana más, creo. Así que, pues muy interesante. Sí, sin duda. Y creo que Driver es un buen ejemplo porque es muy multifacético y ha trabajado en todo tipo de proyectos. Pienso, por ejemplo, también en actores que ya son mayores, pero que tuvieron carreras televisivas, pero en la década, después de que terminó su recorrido televisivo, empezaron a tener más papeles cinematográficos. Pienso en John Hamm, por ejemplo, sí. Bryan Cranston. Cierto. Esos actores, pues, una buena dosis del reparto de Game of Thrones también tiene esa oportunidad de crecimiento. Los posicionó, ¿no? Definitivamente. Sí, definitivamente sí. Entonces vemos esos casos, pero esos son casos de actores que fueron lanzados por televisión o por algún otro proyecto grande. Timothée Chalamet es una de las grandes promesas, ¿no? De ahorita también. Sí, definitivamente, que salió de ya de finales casi de la década, 2016. ¿Cuál fue su película? Así que lo puso su nombre ahí en el mapa, digamos. Creo, ¿no? Que Call Me By Your Name fue la primera, ¿no? Call Me By Your Name fue la primera, la que empezó. Creo que en el mismo año sacó como 3, ¿no? Sacó 3. Apareció en Call Me By Your Name, apareció en Lady Bird, que también estuvo en los Oscars. Sí, y también salen unos Tiles con Christian Bale, sí. Cierto. Que curiosamente todos en el mismo año, entonces como que tuvo un año llamó la atención de muchos directores de casting, ¿no? Sí, definitivamente. Chalamet definitivamente una actriz que nos agrada bastante, que también salió casi al final, Florence Pugh. Florence Pugh, así es. O sea, también del 2016 para acá, ¿no? Empezó a surgir. Que no ha tenido todavía un papel así masivo o súper reconocible todavía para mí, Florence Pugh, ¿no? Todavía se maneja un poquito así como que entre los cinéfilos y la gente que le gusta el cine, creo yo, ¿no? No sé si tú piensas diferente. Jorge aparece en Midsommar, en esta película que discutimos bastante aquí. Aparece en Outlaw King, esta película de Netflix, ¿no? Que nos gustó bastante. Pero bueno, ya viene su papel de Marvel, ¿no? Tiene su papel de Marvel en Black Widow. Sí. Donde va a seguir los pasos, ¿no? Scarlett Johansson. Sí. Y además va a salir en la versión nueva de Mujercitas. Cierto. Que se estrena esta Navidad en Estados Unidos. Cierto. Entonces ahí yo digo, va despegando bastante bien. Ya tiene un currículum envidiable, ¿no? Sí, sin duda. Y es una gran actriz. Y bueno, mencionábamos, Jorge, fuera de micrófonos, acerca de ejemplos de actores que, bueno, venían con todo en la década y luego hicieron un cambio de velocidad muy interesante, o simplemente han dejado de trabajar, o ya no los vemos tanto como antes. Y mencionabas, pues, uno de los ejemplos más representativos de esto, yo creo, ¿no? Sí, creo que el caso de Jennifer Lawrence es muy interesante. Sin duda. Porque cuando empezó, bueno, empezó a llamar la atención a finales de la década pasada. Fue nominada al Oscar desde el 2000, creo que fue el 2008, 2009, cuando salió Winter's Bone. Con Winter's Bone, sí, que nadie la conocía en ese tiempo, ¿no? Que nadie la conocía, y una película independiente, muy de bajo presupuesto, pero que llamó la atención de suficiente gente como para que terminara nominada en la Academia. Sí. Y entonces gana reconocimientos, gana mejores y más notables papeles en películas más grandes. Y parecía imparable, ¿no? Como una máquina de actuación. Sí, como que hasta, bájale, ¿no? Así. Bájale, estás robándole el papel. Aparte de tener todos estos papeles de peso en películas respetadas, o serias, o de premios, como quieran llamar, tenía su propia franquicia millonaria, ¿no? Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. Sí. Que, o sea, que también dominó la primera mitad de la década. Sí. Y era como una mini Meryl Streep también, pues por su capacidad actoral. O sea, podía hasta interpretar personajes
que tenían más edad que ella y lo hacían bien. Entonces, sí. Entonces hubo también, como bien dices, esa reacción lamentablemente que surge por las redes sociales y en el público en general de que es demasiado mucha exposición. Y además Jennifer Lawrence fue una de las pioneras en ser de esas actrices auténticas como se entiende hoy en día, ¿no? Sí. Que es como que no tiene filtro y que es una persona que le gusta, no sé, eructar o, ¿entiendes? Ese tipo de cosas no glamorosas que se aprecian más hoy en día. Pero como que eso también causó parte de un rechazo. Y entonces creo que ya para la mitad de la década bajó de fuerza. Tuvo un par de películas que no pegaron como se esperaba que pegaran, como el caso más grande fue el caso de la película con Chris Pratt de Passengers. Sí, ese fue como el primer gran fracaso, ¿no? Sí, Passengers no fue lo que se esperaba y que está coprotagonizada por otro gran talento que ha surgido esta década. Surgimiento meteórico, ¿no? En esta década, que es Chris Pratt. Y tampoco, aunque yo disfruté esta otra, Red Sparrow. Sí. De Jennifer Lawrence, que tampoco logró así como de conectar como se esperaba, ¿no? No, porque después de Passengers como que sí le bajó y como que ya no hizo películas porque sacaba como 3 al año casi. Sí. Y ya como que empezó a sacar una cada un año y medio. Y entonces de que iba a volver con fuerza con Mother de Darren Aronofsky. Sí. Y luego Red Sparrow, ¿no? Sí. Pero independientemente, bueno, a mí me gustó mucho Mother, pero era una película polarizante, ¿no? Sí, Mother no fue el proyecto para regresar, yo creo, ¿no? Es, como dices tú, demasiado polarizante, demasiado rara o demasiado diferente para ser consumida así como o abrazada por las audiencias en general, ¿no? De hecho, ni siquiera tiene género la película. Exacto. Entonces ya desde ahí es como que... Y no, sí, o sea, muy polarizante y Red Sparrow, lamentablemente, para ahí, no, entonces no quedó tan bien. Entonces, ese es un ejemplo, se me hace interesante, ¿no? Un caso de estudio, ¿no? Fascinante de la década. Sí, y también recuerdo, Jorge, esto es, particularmente fue en el 2009 y a principios de la década de los 2010, recuerdo 2 actores, yo creo que vas a pensar en ellos sin que los mencione, que te los ponían hasta en la sopa, ¿no? Que como que Hollywood quería que te gustaran, quería que pegaran, quería que fueran las siguientes estrellas, y nomás no ocurrió. Sam Worthington y Taylor Kitsch. Taylor Kitsch, que cada uno tuvo su papel protagónico en una franquicia grande, varias, y nomás no. Sam Worthington, para la gente que no lo ubique así rápidamente, pues es el protagonista de Avatar. Y el coprotagonista en una rara decisión de la película Terminator, La Salvación. Y Taylor Kitsch, pues protagonizó esta película de John Carter de Marte. Y protagonizó también una versión cinematográfica de acción basada en el juego de mesa Battleship. Sí. Que bueno, fueron apuestas muy raras en las cuales... Sí, ahora que lo mencionas, son 2 muy buenos ejemplos de actores que Hollywood quería despegarlos y no despegaron. De hecho, Taylor Kitsch, pues el caso de John Carter ha sido muy analizado. Sí. Es un caso casi trágico de la manera en que lo describen. Pero bueno, algo similar, Kitsch y Worthington fueron 2 de algunos actores de caucásicos que tuvieron esa mala suerte, ¿no? Sí. Por ejemplo, el otro caso es de Jay Courtney, otro actor australiano, como Worthington. Claro que sí, ese es otro perfecto ejemplo, Jay Courtney. Jay Courtney y otro 2, 3 que Jay Courtney también salió en una de las películas de Terminator, ¿no? Como que es parte de la maldición. De hecho, sí es cierto. Jay Courtney sale en la Génesis. Génesis, así es. Y el otro actor que estoy pensando es en Joel Kinnaman. Joel Kinnaman, otro que también quisieron ponerlo como Robocop y... Cierto. Yo creo que es mi favorito de todos esos. Del grupo, sí, tiene algo más especial. Joel Kinnaman creo que sí tiene un potencial más grande que los otros 2. 3. Y Joel Kinnaman y Jai Courtney también salen juntos en Suicide Squad. Y van a volver a salir juntos en la nueva de Suicide Squad. Sí. Así que vamos a ver qué tal les pasa. Joel Kinnaman se me figura como que trabaja todos los días de su vida, todo el tiempo, ¿no? Tiene demasiados proyectos en puerta. Sí. Joel Kinnaman protagonizó esta serie de Netflix que se llama Altered Carbon. Y luego Joel Kinnaman protagonizó una serie que se llama Hannah para Amazon Prime.
basada en una película. Ujú. De como una niña espía o algo por Sí, el con estilo. Eric Bana y Saoirse Ronan. Sí, exacto. Otra actriz que despegó más en la década. Cierto. Joel Kinnaman tiene otra serie para la nueva plataforma de Apple Plus, Apple TV Plus, que creo que se llama For All Mankind. Tiene la nueva película de Suicide Squad. Tiene otra que creo que se llama El Informante, que va a salir en cines en Estados Unidos. Bueno, tiene bastantes cosas que ofrecer Joel Kinnaman. Sí. Yo creo que él sí va a lograr un poquito más, que los otros que hemos mencionado. Sí, hasta ahora parece que sí, definitivamente. Y Sam, a lo mejor para concluir esto de los actores, Sí. actores secundarios, actores de carácter, Ujú. que salieron repetidos varias veces. Creo que este fue un síndrome muy, o sea, siempre a Hollywood y bueno, a México también ocurre, y en Inglaterra, en muchas partes, repiten actores. Sí. A pesar de que hay muchos actores no Aquí en escoger. México también. Y aquí en México también, Sí. pero siempre se repiten los mismos repartos dentro de una misma película, ¿no? Sí, De sí, los sí. mismos tipos de géneros, etcétera. Y en Estados Unidos no es la excepción, y se me hace que esta década como que se agudizó todavía más eso. Ujú. Creo que porque hemos visto toda la totalidad de actores excelentes que hay en todas partes, Sí. que yo sentí que se me hacía demasiado reductivo los repartos pequeños que se hacía de secundarios. Sí. Entonces, salía Scott McNairy, un actor que salía como en 10 películas como secundario al año. Cierto. Muy Perfecto ejemplo, Scott McNairy. McNairy, Chris Messina, Ujú. gente así que de repente, Jesse Plemons últimamente ha sido un Jesse actor Plemons. muy recurrido, así Todo como de Breaking Bad. desde Breaking Bad en adelante. Sí. Ha salido en muchos actores que de repente dices, no conocen más gente, ¿no? Sí. En Hollywood. Pero ¿cuáles actores de estos secundarios muy frecuentes rescatas? Yo pienso que los dos grandes villanos, actores villanos que siempre fueron usados en la década, para mí fueron Christoph Waltz y Ben Mendelsohn. Claro. Ben Mendelsohn, más que Christoph Waltz, ha Sí. interpretado casi prácticamente cualquier. Si necesitas un villano delgado que parece un profesional, pero es un malvado sociópata, Sí. creo que Ben Mendelsohn es el automático, ¿no? Muy, muy villanesco Ben Mendelsohn, ¿no? Y aparte gran actor, a mí Sí. yo simpatizo mucho con Ben Mendelsohn, pero ha interpretado muchísimos villanos, ¿no? Es el villano de Rogue One, una historia de Star Wars, es el director Krennic, es el villano de Ready Player The One. One. Fue sheriff de Nottingham en la horrenda última película de Robin Hood con Taron Que lo he Egerton. visto, cierto, pero es el villano ahí, cierto, bueno, no es realmente un villano, pero bueno, el Capitán Marvel, ¿no? No, sí. El Talos. ese Parece personaje. que va a ser villano. Sí. Hasta en eso, ¿no? Ajá. Bueno. ¿Dónde más ha interpretado villanos Ben Mendelsohn? Pues también Fue un ladrón de poca monta en Killing Them Sí, Softly, Killing Them con Softly. Brad Pitt. Ajá. sí, y salió una película muy subvalorada que no es la octava maravilla del mundo, pero la recomiendo de todas formas, que se llama Black Sea con Jude Law. Ah, muy buena. Muy buena, en un submarino. Sí, a mí me gustó bastante. Qué buen rescate ese, Jorge. Black Sea es que se llama Mar Negro, ¿no? En México, creo. Sí. Es Muy buena, es una película en submarino, ¿no? Sí. Muy buena, yo también la rescato. Y pues yo creo que el papel con el que se dio a conocer en Hollywood fue en una excelente película llamada Animal Kingdom. Mm. Animal Kingdom, dirigida por el australiano David Michaud. Y Ben Mendelsohn sale un poco en la película más reciente de Michaud, que es The King, protagonizada por Timothée Chalamet. Ah, sí, claro. Ben Mendelsohn es su padre, ¿no? Y aparece breve en la película, Enrique pero, IV. pero muy, muy, muy memorable su papel. Mm. Y villanesco también. Y villanesco, sí, por cierto, ¿no? Creo que es uno de los actores así secundarios que surgió y que creo que también llegó para quedarse, ¿no? Sí. Aunque creo que sugeriría que ya no lo sobreexplotaran como villano. Sí, ¿no? definitivamente. Recordé Mads Mikkelsen, por ejemplo. Oh, claro. Mads Mikkelsen es un gran actor también. Y bueno, yo creo que lo conocimos en Casino Royale, que Ujú. fue ya, pues, en el 2006, ¿no? Mm. Pero bueno, ha trascendido bastante en otros papeles de villano y también pues protagonizó la serie de Hannibal, ¿no? Sí, que es donde todavía despegó aún más. Sí. Creo que en el 2010 también vimos... se me escapó. ¿Quién es otro actor frecuente que aparecía mucho? Pues bueno, ya mencioné Waltz, que salió desde la década pasada.
¿Quién? Perdón? Christoph Waltz, Sí, Christoph Waltz. por Bastardos sin Gloria, y siguió apareciendo. Y Christoph Waltz, fíjate, Jorge, yo creo que lo catalogaría también como un actor que se estancó. Más o Un menos, poquito, sí. ¿no? Porque Christoph Waltz, todo el mundo lo recordaremos como el villano de Bastardos sin Gloria, ¿no? El coronel Hans Landa. Ganó el Oscar por ese papel, que Sí. fue el papel que lo posicionó. Ganó su segundo Oscar por otro papel en la siguiente película de Quentin Tarantino, Django sin cadenas. Y fuera de eso, como que no ha logrado dejar impacto, ¿no? Obviamente ha tenido papeles grandes, fue el villano en la última película de James Bond, Spectre, y no fue cualquier villano. Sí, no, fue, el villano. Fue el villano de James Bond, reinventado para esta nueva época. Y fuera de eso, por ejemplo, su papel en Alita, esos papeles desechables, ¿no? Yo pienso que podría ser cualquier actor. Me da cierta... Me da cierta tristeza eso, porque creo que es un gran actor, Christoph Waltz, y como que no ha logrado conectar o no ha logrado tener otro papel memorable fuera de los que le escribe Tarantino, ¿no? Sí, Tarantino creo que es el que mejor lo ha usado, ¿no? Sí. Ha empleado sus talentos. Es frecuente, creo, eso, ¿no? Especialmente con actores extranjeros. Sí. Actores que vienen de otros países, llegan a Hollywood y no son ingleses, Sí. tienden a tener como que dificultades en ese sentido, ¿no? Porque ven que son buenos actores, pero los ponen en papeles de... Cualquiera podría haberse ese papel, ¿no? Por ejemplo, ganador del Oscar que en Hollywood no volvió a hacer nada, básicamente, Jean Dujardin. Oh, sí. Jean Dujardin ganó el Oscar en el 2011 por El Artista. El artista. Y después de ahí, ha hecho películas en Francia y todo, ¿no? Pero en Hollywood Nada. tiene ese papel en El Lobo de Wall Street muy pequeño, ¿no? Esa es te iba a decir, esa es la última vez que recuerdo haberlo visto. Sí. Y tiene todo un tipo, pero no, claro, es un ejemplo, ¿no? Y coincide esto mucho con lo que tú dices, ¿no? Es un actor extranjero en Hollywood que no es inglés. Y bueno, está la dificultad, ¿no? Sí, Como que no tienen problemas para posicionarse un poco porque pues, no la pueden hacer de gringos, ¿no? No, sí, o sea, el acento, al menos que sea Jean-Claude Van Damme y sepas dar golpes, Sí, batallas mucho, ¿no? Sí. Y creo que, por ejemplo, Mads Mikkelsen también es otro que lo usan mucho para villanos, Sí. o ese tipo de cosas. Todos los actores así, escandinavos, ¿no? Sí. Tienen esa maldición casi. Stellan Skarsgård como que es uno de los pocos que ha podido sobrevivir eso, ¿no? Pero casi todos los actores, como te digo, de no ingleses en Hollywood, no les va tan bien, o sea, en ese sentido, pues no saben usarlos. Sí. Aquí, pues, ejemplo mexicano, esta década ha habido un par de actores mexicanos que han cruzado, pero todavía no se ha visto bien que los empleen bien. Un caso muy extraño para mí es el caso de Joaquín Cosío. Sí. Que Joaquín Cosío, o sea, salió en Spider-Man, Into the Spider-Verse, como la voz del escorpión, Oh, cierto. en español y en inglés, en Cierto, la versión original. cierto. Y ahora va a salir en Suicide Squad. Y entonces hay que ver cómo le va, pero pues casi todos los actores mexicanos, pues creo que les va peor que a los... Sí, siempre son narcos o... Son narcos o criminales o inmigrantes. Hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, Diego Luna protagoniza la película de Rogue One, Star Sí. Wars Story, es el héroe, ¿no? De la película. Sí. Y al parecer su personaje continuará en una serie televisiva, ¿no? Que se llamará Cassian Andor, como su personaje, pero pues son así como que chispazos, ¿no? Chispacitos. Sí. Sí. Pero bueno, vamos a continuar con más música. Jorge, regresamos a la séptima sala. Recuerden que pueden sintonizar La Voz del Pitique en el 88.1, si es que ya están ahí en la radio convencional, o se pueden ir a Facebook a ver el video en vivo. Ahí estamos transmitiendo también La Voz del Pitique Radio, es como encuentran Facebook, y pueden enviar mensaje de WhatsApp al 66 24740042. Vamos con una canción de Desire que se llama Under Your Spell. ¿Esta de dónde es, Jorge? Este es el soundtrack de Drive, y una película que tocaremos brevemente en el cine. Sí, vamos a platicar un poquito acerca de películas similares a Drive. Vamos con la música, regresamos a la séptima sala. Estás en La Voz del Pitique 88.1.
Asesorías. Asiste a nuestros cursos para tu examen de admisión. Búscanos en Facebook como Bañuelos Asesorías. Visítanos en Gastón Madrid, número 29, esquina con Guerrero, Colonia Centro. Manda tu WhatsApp al 6622-753656. Bañuelos Asesorías. Patrocinador oficial de La Voz del Pitín. La Voz del Pitic. Una voz ciudadana. Son las 4:46. Continuamos con más aquí en La Voz del Pitic a través del 88.1 de tu radio. Estamos en la séptima sala. Estoy con Jorge Gamboa, yo soy Samuel Paz, platicando acerca de, bueno, principalmente actores en este espacio que hemos tenido, ¿no? Actores, actrices que han surgido, que se han convertido en parte esencial del cine de Hollywood y que se han hecho pues en esta última década básicamente. Y bueno, poniendo los actores un poco de lado, Jorge, sabemos que el cine también sigue como que esos procesos así como que cíclicos o trends o ciertas vertientes o modas, como le queramos llamar, dentro de los géneros y la manera de hacer cine. Y uno, yo creo, de los más populares son estas películas así con esta estética retro, ¿no? Con esta estética que quiere como que emular los 80s o otra década de cine que ya no se hace, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que viene aunado también a un tema más grande que es el explotar la nostalgia, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí en lo personal hay un subgénero que me gusta mucho y que reinó más que nada durante la mitad de la década, que fue, yo lo llamo, no tiene un nombre definido, creo que todavía no se ha clasificado plenamente. Uh-huh. En mi clasificación yo lo llamo cine de synthwave. Uh-huh. Synthwave por el tipo de soundtrack que se manejaba, que tiene que ver con esta corriente musical, que es celebrada muy frecuentemente por nuestro compañero David en sus programas. González, le gusta mucho el New Retro Wave. Le gusta el Retro Wave, el Synthwave. Sí. Y estas películas del 2010 que surgieron a partir de Drive siguen esta especie de estética. Son películas que toman de elementos narrativos del cine de crimen de los 70s y de los 80s. Manejan esa misma moralidad ambigua, esos finales ambiguos también que se manejan mucho en los 70s, combinado con lo que se llama una estética neon noir, ¿no? Sí, neon, porque sí. Los colores, ¿no? Son colores pasteles, mucho uso de las luces, coloridas, de los 80s, escenas nocturnas frecuentes. Todo eso combinan estas películas con esta banda sonora de música electrónica, pero al estilo de la música electrónica original de los 70s y 80s. Entonces Drive de Nicholas Winding Refn viene siendo como la iniciadora de este trend, de esta tendencia. Y el mismo Winding Refn la explora 2 veces con Only God Forgives. Uh-huh. Y el demonio de Neon, el Neon Demon, que hasta en el nombre está, ¿no? El concepto estético del Neon. Sí. Pero maneja, él como que el iniciador de esa estética la maneja, pero hubo otros directores que les gustó esta corriente y la aplicaron en sus películas. Pienso en las películas como Cold in July, The Guest. Uh-huh. Películas como aún películas que no son propiamente exactamente ese estilo, como por ejemplo hay una de ciencia ficción llamada Kin con Jack Raynor y que aparece en la película de Midsommar, y en un papel más reducido Dennis Quaid. Okay. Es una película como de ciencia ficción que como que quiere emular estas como aventuras protagonizadas por niños de los 80s. Ok, sí. Pero también desde el póster se ve toda esta estética como ochentera, ¿no? Sí, sí. Pues también está en la época actual, pero como que emula muchos de estos puntos elementales del cine de los 80s, ¿no? Y sí, que yo disfruté bastante, por cierto, ¿no? Pasó como desapercibida, pero a mí me gustó. Pues el cine como casi infantil de aventuras de niños Amblin es otro género, pues está Kin, claro. Está creo que se llamaba The Midnight Express, era una película de Midnight, también era un niño con superpoderes que salió en el 2013. Midnight Special. Midnight Special, sí. Y el Midnight Special, Summer of 84. Sí, esa es una emulada total, ¿no? Se llama El Verano del 84. El Verano del 84, pues combinado con eso y Stranger Things. Claro. Es parte de esta estética. Y iba a mencionar que aún las películas que no necesariamente emulaban la estética Winding Refn del Synthwave, hubo películas que optaron ciertos elementos, como por ejemplo las de John Wick.
son son el estilo de estas películas, aunque no están tan, obviamente de los 80s, hay como más elementos de los 70s y algo de los 90s, pero tienen estos elementos, y las películas del director de Green Room y Blue Ruin, Jeremy Saulnier, a un nivel minimalista, pero ahí está en la fotografía y en el tipo de score que usa, ¿no? La música incidental, ¿no? Sí. Entonces eso es una tendencia muy interesante, tiene que ver mucho con el tiempo en que estos directores crecieron, ¿no? Obviamente directores que crecieron viendo cine de estas décadas a las que están emulando, pues obviamente van a adoptarlo. Cierto. De cierta manera que ya en la próxima década, creo yo, veremos a directores jóvenes o de edad más o menos mediana, emulando estilos estéticos de los 90s y de los 2000s, ¿no? Sí, y no puedo esperar para ver cómo... Sí, yo también quiero ver eso, porque también... Ya le toca a los 90s. Ya le toca, ¿no? sí. Está empezando. Sí. Y bueno, qué interesante que mencionen las películas de John Wick en esta línea, Jorge, porque yo aprovecho cualquier cualquier oportunidad que tengo para hablar bien de las películas de John Wick. Sí. Son como una amalgama perfecta de elementos, estilos, influencias que se acomodó todo a la perfección, ¿no? Sí. Creo yo, con rescatando a Keanu Reeves, que previo a John Wick como que se estaba desvaneciendo un poco, ¿no? Obviamente Keanu Reeves es de las grandes estrellas de Hollywood, pero obviamente se reactivó su popularidad de manera estratosférica a partir de John Wick, ¿no? Que la primera fue un llamado sleeper hit, ¿no? Nadie esperaba que disparara una franquicia, ¿no? Sí. Pero sí, definitivamente tienen muchos estos elementos de los que tú manejas. Y bueno, ¿qué me dices, Jorge, de la explotación de la nostalgia, ¿no? Obviamente estamos hablando de los 80s, estamos hablando del estilo de los estilos de los 80s, primeramente con la estética, pero también las franquicias, ¿no? Las propiedades intelectuales de los 80s que siguen regresando y están saliendo secuelas muchísimo tiempo después. ¿Crees que ya es suficiente? ¿Crees que se le está yendo la mano? Como siempre se les va la mano a Hollywood, sí, ¿no? siempre se le va la mano a Hollywood. Es algo histórico, o sea, es algo que siempre sucede. No es algo nuevo. Lo vemos muy sobresaturado porque tenemos más vías de comunicación de la que estamos viendo constantemente en internet, en televisión, en publicidad. Por eso lo sentimos más, pero en realidad la nostalgia de las 2 décadas previas de la década donde están sucediendo volver a capturar eso, es normal. Ves durante los 70s en cine y en televisión, hay muchas películas y programas de televisión de nostalgia de los 50s, claro. Y principios de los 60s. Pues Vaselina es la gran película, por ejemplo, en cine, y Happy Days es el gran ejemplo en televisión. Ocurrieron al mismo tiempo. Sí. Y de eso, pues obviamente la gente siente esa especie de deseo de regresar a un tiempo más... Todo es mejor en retrospectiva, ¿no? Todo es mejor en retrospectiva. Yo tengo mi escepticismo de que vamos a recordar con nostalgia los principios de los 2000 o los finales de los 2010, ¿no? Pero bueno, veremos, quién sabe, ¿no? Ojalá no. Pero bueno, sí, explotan mucho. La nostalgia es buena y mala. Depende de qué tanto te agarras de ella y cómo la uses. Sí. Yo creo que en materia de cine se me hace medio exagerado y cínico la manera en la que automáticamente dicen la gente extraña mucho los 90s, los 80s, hay que agarrar estas propiedades y volverlas a hacer y con poca, sin cambiarle mucho mucha inspiración, ¿no? Sí, mucha inspiración o cambiándolos de manera irreconocible y nomás decir es esto, ¿no? Y ya con eso esperan recibir dinero, ¿no? Sí. Pero bueno, lo han hecho con mucha frecuencia y lo hicieron mucho esta década y creo que yo digo que un buen programa, una buena película que trate el concepto de nostalgia debe conciliar los 2 elementos de la nostalgia. Por una parte, cierto, hay elementos muy bonitos o muy rescatables de una década determinada que ya pasó, que vale la pena rescatar y señalar, pero al mismo tiempo no hay que rebajar o suavizar los elementos negativos y oscuros de esa década también. Por ejemplo, el caso de los 80s. Sí. Mucha gente que no sabe o no vivió en realidad los 80s piensa que los 80s era todo dar porque la gente escuchaba heavy metal todo el tiempo y bailaban así. No, es como están viendo en el video en este momento, pero no todo era bonito, ¿no? No todo era bonito, piensan que los niños se la pasaban en la calle muy a gusto, ¿no? Y bla, bla. Y había muchos problemas en los 80s. Fue el inicio de mucha recesión. La política económica que tenemos hoy en día surgió en los 80s, que nos ha cobrado mucho.
Entonces hay que, lamentablemente mucha gente no se molesta en enterarse, entonces se agarran de esos simulacros que pues no Sí. son la verdad. Entonces hay que tener cuidado y a ver cómo nos va en la década que sigue con las décadas a las que quieran emular. Veremos. Ojalá que aprendamos de esto que está pasando ahorita, que también muchas veces reduce muchas películas a fanservice, ¿no? Sí. O a querer simplemente apelar a los recuerdos o a lo que ya está probado y trillado y que gusta. Yo no me suscribo a esto necesariamente, pero por ejemplo fue muy criticada las nuevas películas, los nuevos capítulos de las películas de Star Wars han sido muy criticadas por esto, ¿no? Principalmente el Despertar de la Fuerza, que fue como una especie de calco de la primera película de Star Wars, ¿no? Del 77. Sí. Yo disfruté el Despertar de la Fuerza, ¿no? Pero también entiendo mucho de esas críticas y creo que eso puede truncar cosas que podrían haber sido muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría haber pasado con Star Wars, continuando la historia, si no hubiera estado direccionada por este sentimiento de nostalgia o de querer recapturar, a veces a fuerzas, lo que pasó en los 70s y los 80s, ¿no? Con Claro. estas películas. Sí. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Jorge. Como siempre, te agradecemos que te unas a este espacio de la séptima sala. Y bueno, te estamos esperando aquí para la próxima emisión, ¿no? Sí, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y pues nos vemos en la próxima emisión. Soy Samuel Paz. Vamos a despedir la emisión del día de hoy de la séptima sala, tu programa de cine aquí a través de La Voz del Pitique en el 88.1 de tu radio. Los invitamos a que se queden al informativo ciudadano. Estamos Ángel Coronel y un servidor con información, noticias y más música. Y los voy a dejar con esta canción, los vamos a dejar con esta canción que también nos sugiere Jorge. The Latin Casino All Stars, Pretend You Don't See Her, es la versión instrumental, ¿no, Jorge? Sí. Del parte del soundtrack del irlandés. Sí. Los dejamos con esta canción. Esto fue la séptima sala, tu programa de cine en La Voz del Pitique en el 88.1.